Prepárate para un viaje al pasado, a las 7 ofensivas relámpago de Napoleón que cambiaron el siglo XIX. ¿Te imaginas el poderío de su ejército arrasando Europa? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Antes de sumergirnos en sus fulgurantes campañas, vamos a conocer al hombre detrás de la leyenda. ¿Tú, te imaginas al joven Napoleón, un corso ambicioso, soñando con la gloria? Su ascenso meteórico, de artillero a general, fue una muestra de su brillante estrategia y su implacable determinación. Un talento innato para la guerra, que lo llevó a dominar Europa. Su ambición no conocía límites. Napoleón no solo quería conquistar territorios, quería reescribir las reglas del juego europeo. Para él, la guerra era un tablero de ajedrez, donde cada pieza, cada movimiento, estaba calculado con precisión milimétrica. Observa cómo su genio militar no solo se basaba en el talento innato, sino en un estudio exhaustivo del terreno y del enemigo. Su capacidad para inspirar lealtad en sus tropas, su audacia en el campo de batalla y su habilidad para tomar decisiones rápidas y efectivas bajo presión fueron claves en sus victorias. Recuerda que este hombre no solo era un estratega brillante, sino también un líder carismático capaz de movilizar ejércitos enteros hacia sus objetivos. Su influencia trascendió las batallas, moldeando la Europa del siglo XIX. Pues bien, tú te preguntarás, ¿qué era eso de la ofensiva relámpago? Imagina esto, un ejército, el tuyo, moviéndose con una velocidad y precisión asombrosas. No se trata solo de rapidez, sino de una estrategia militar que buscaba la victoria decisiva a través de una serie de golpes rápidos e inesperados. Napoleón lo dominó a la perfección, sorprendiendo a sus enemigos y obligándolos a reaccionar de forma caótica. La clave estaba en la concentración de fuerzas. Tú verás cómo Napoleón, en lugar de extender sus tropas en un frente amplio y vulnerable, las agrupaba para lanzar golpes poderosos en puntos específicos. Esto le permitía romper las líneas enemigas, creando brechas que sus tropas explotaban sin piedad. Una vez rota la resistencia principal, el resto era cuestión de perseguir al enemigo desmoralizado. Además, la velocidad era crucial. Tú te darás cuenta de cómo Napoleón utilizaba la artillería móvil para apoyar sus avances, asegurando que sus tropas pudieran moverse rápidamente y mantener la iniciativa. La sorpresa era un elemento fundamental. Los ataques repentinos, en lugares inesperados, desestabilizaban al enemigo y lo dejaban sin tiempo para reaccionar eficazmente. Era un ajedrez militar a gran escala, donde cada movimiento tenía un propósito. Pues bien, con la campaña de Italia, 1796 a 1797, todo cambió. Piensa en un joven general, Napoleón, con un ejército relativamente pequeño, enfrentándose a ejércitos austriacos mucho más numerosos. Pero Napoleón no jugaba según las reglas. Él era la velocidad encarnada, la audacia personificada. Su estrategia no era la fuerza bruta, sino la sorpresa, la maniobra rápida y decisiva, atacando donde menos lo esperaban. Recuerda que te hablaba de velocidad y precisión. En Italia, Napoleón lo demostró con creces. Sus movimientos eran rápidos, sorprendentes. Él no se enfrentaba al enemigo en grandes batallas campales, sino que lo flanqueaba, lo rodeaba, lo dividía. Una y otra vez, desbaratando los planes austriacos con una agilidad que dejaba perplejos a sus enemigos. Cada victoria se convertía en impulso para el siguiente golpe. Imagínate, el ejército austriaco, con sus planes meticulosamente elaborados, se veía superado constantemente por la imprevisibilidad de Napoleón. Él utilizaba la información de inteligencia a la perfección, anticipándose a los movimientos enemigos y aprovechando sus debilidades. No era solo fuerza militar, era una mente brillante, capaz de ver el campo de batalla con una claridad excepcional y de actuar con una velocidad y decisión que nadie podía igualar. Imagínate, tú,
La audacia de Napoleón, en 1798, dejando atrás las campañas italianas, embarca hacia Egipto. Una expedición gigantesca, con el objetivo de controlar el Mediterráneo, amenazar las rutas comerciales británicas e incluso, quizás, llegar a las Indias. Era un proyecto ambicioso que prometía gloria, riqueza y consolidar su poder, al menos, eso creía él. La campaña comenzó con éxitos militares impresionantes. Tú mismo podrías leer sobre las victorias de Napoleón contra los mamelucos. Las ruinas de las antiguas civilizaciones egipcias se convirtieron en el telón de fondo de sus triunfos. Pero, la gloria fue efímera. La noticia de la expedición llegó a oídos de Gran Bretaña, y esto desencadenaría una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. La batalla de Aboukir, una derrota naval decisiva para la flota francesa, cortó las líneas de suministro y dejó a Napoleón aislado en Egipto. Su ambicioso proyecto, pensado para revolucionar el mundo, se convirtió en una aventura arriesgada y, en cierto modo, un fracaso estratégico. La situación se volvió insostenible y la necesidad de regresar a Francia se hizo inminente. Un giro inesperado en su carrera, pero uno que, irónicamente, lo catapultaría a nuevas alturas. Después de Egipto, te encuentras con Napoleón de regreso en Europa, enfrentando una situación crítica. Austria y Rusia se habían aliado contra Francia. La batalla de Marengo, en junio de 1800, se perfilaba como decisiva. Imagina la tensión, el ejército francés, cansado y con pocos recursos, se enfrenta a un enemigo superior en número. La estrategia de Napoleón fue audaz, una ofensiva relámpago. Mientras sus tropas mantenían una defensa inicial, él mismo, con una reserva estratégica, esperó el momento preciso. Observa cómo el cálculo milimétrico se convierte en la clave de la victoria, un juego de paciencia y poderío. En un giro inesperado, Napoleón lanza un ataque fulminante contra el flanco austriaco, aprovechando una brecha en sus líneas. Piensa en la velocidad y precisión del golpe, una verdadera tormenta de acero que desorganiza completamente al enemigo. Fue un golpe maestro. Pero la victoria en Marengo no significó el fin de las guerras napoleónicas. Austria, junto con Rusia y Gran Bretaña, seguían siendo una amenaza. En 1805, te encuentras con Napoleón preparando una nueva ofensiva, esta vez contra la Gran Coalición en Austerlitz. Se acercaba una batalla épica, conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, donde Napoleón demostraría una vez más su brillantez estratégica. El ejército aliado, formado por austriacos y rusos, cometió un grave error al dividirse sus fuerzas. Napoleón, con su aguda percepción y conocimiento del terreno, supo aprovechar esta debilidad. Imagínate, él observó, analizó y diseñó un plan brillante para atrapar a sus enemigos en una trampa mortal, una estrategia que te dejará boquiabierto. El 2 de diciembre de 1805, la batalla comenzó. La maniobra de Napoleón fue impecable. Con una serie de movimientos audaces y precisos, logró atraer a los aliados hacia una posición desfavorable, atrapándolos en un terreno que favorecía a sus tropas. Recuerda, el éxito de Napoleón no se basaba solo en el número de soldados, sino en su capacidad para predecir y controlar el flujo de la batalla. Pues bien, tras Austerlitz, Prusia, viendo la creciente potencia de Napoleón, se sintió obligada a unirse a la Cuarta Coalición contra Francia. Un error fero. Napoleón, con su característico genio estratégico, preparó una ofensiva relámpago. Imagínate, un ejército francés abrumadoramente superior, moviéndose con una velocidad y precisión increíbles, dejando atrás a los prusianos aturdidos y desorganizados. Su plan era sencillo pero devastador, dividir y conquistar. Mientras parte del ejército francés distraía a los prusianos en Jena, el grueso del ejército, bajo el mando personal de Napoleón, se abalanzó sobre Auerstedt, el corazón del ejército prusiano. Recuerda que esta era una maniobra audaz, arriesgada,
que requería una coordinación perfecta y una velocidad de ejecución sin precedentes. El resultado fue una victoria aplastante. La velocidad y la precisión de la ofensiva francesa dejaron al ejército prusiano completamente destrozado. En apenas unos días, el ejército prusiano, considerado hasta entonces una fuerza formidable, fue aniquilado. Imagina la escena: miles de soldados prusianos huyendo, sus filas rotas, sus armas abandonadas, su moral destruida. Tras la aplastante victoria sobre Prusia, Napoleón dirigió su mirada hacia el este, hacia Rusia. Tú ya sabes que la ambición del emperador era ilimitada. Se preparó para una nueva campaña, esta vez contra el zar Alejandro I. La alianza entre Prusia y Rusia se había roto con la derrota prusiana, pero eso no significaba que el zar fuera a quedarse de brazos cruzados. La campaña de Polonia, que comenzó en 1806 y se extendió hasta 1807, fue una serie de enfrentamientos estratégicos y tácticos brillantes por parte de Napoleón. Su ejército, con su superioridad en táctica y organización, superó a los rusos en varias batallas cruciales. Imagínate el poderío del ejército napoleónico en plena acción, una verdadera máquina de guerra. La derrota de Rusia fue decisiva. El Tratado de Tilsit, firmado en 1807, marcó el fin de la guerra y significó una humillante derrota para el zar. Napoleón, victorioso, pudo imponer sus condiciones. Para ti, debe ser fascinante imaginar el impacto de este evento en el mapa político de Europa. Como resultado de esta victoria, Napoleón creó el Ducado de Varsovia, un estado títere bajo su control, formado a partir de territorios polacos que habían sido anexionados por otras potencias. Este acto representó una esperanza, aunque efímera, para la restauración de Polonia, un país que había desaparecido del mapa de Europa décadas atrás. Piensa en la complejidad de la situación política de la época. Tras la derrota de Rusia, Austria, aprovechando la situación, se unió a la Quinta Coalición contra ti. Imagínate, Napoleón, enfrentando de nuevo a los austríacos en una campaña que se desarrollaría en el corazón de Europa. Esta vez, las cosas no serían tan fáciles. Te enfrentabas a un ejército bien preparado, comandado por el archiduque Carlos, un general respetado y experimentado. Prepárate para una campaña llena de desafíos. La campaña te llevó a batallas cruciales como la de Ekmul, donde lograste una victoria decisiva, mostrando una vez más tu genio militar. Sin embargo, la resistencia austríaca fue férrea. La batalla de Aspern-Aslin fue una de las más sangrientas de tu carrera. Sufrirías una derrota inesperada, algo inusual para ti. La batalla fue brutal, con pérdidas importantes en ambos bandos, te obligó a una retirada estratégica. Fue un golpe duro a tu orgullo. Pero tú, como siempre, te recuperaste. Después de Aspern-Aslin, realizaste una reorganización de tus tropas y volviste a la carga. La batalla de Wagram, poco después, supuso un triunfo contundente. A pesar de los desafíos y la resistencia austríaca, la victoria final fue tuya. Austria, una vez más, se vio obligada a firmar un tratado de paz, cediendo territorios y reconociendo tu supremacía. Una campaña que, a pesar de su complejidad, terminó consolidando tu poder. Pero ahí estaba el error, ¿te das cuenta? La ambición de Napoleón lo llevó a una invasión a Rusia en 1812, una decisión que marcaría el principio del fin. Imagínate, un ejército gigantesco, marchando hacia el este, confiado en una victoria rápida. El vasto territorio ruso, sin embargo, se convirtió en su peor enemigo. El clima, la logística y la táctica de tierra quemada de los rusos, todo se conjuró contra él. La Gran Armée, ese ejército que había conquistado Europa, se deshizo lentamente. El frío implacable, la falta de suministros y las constantes escaramuzas con el ejército ruso fueron minando sus fuerzas. La retirada se convirtió en una pesadilla, una huida desesperada a través de un paisaje hostil.
La imagen de miles de soldados congelados o muriendo de hambre es una de las más sombrías de la historia. La invasión de Rusia fue un desastre colosal. Napoleón regresó a Francia con un puñado de soldados y una reputación dañada. La campaña rusa mostró las limitaciones de su estrategia y la resistencia del pueblo ruso. Fue el comienzo del fin de su imperio, el inicio de su declive. La derrota en Rusia abrió las puertas a la sexta coalición contra él, sellando su destino. Pues bien, ahora vamos a analizar esas 7 ofensivas relámpago. Observa cómo cada una, aunque con el mismo objetivo de velocidad y sorpresa, se adaptó a diferentes terrenos y enemigos. En Italia, la rapidez fue crucial, mientras que en Austerlitz, la estrategia y la artillería jugaron un papel fundamental. ¿Ves la diferencia? No se trataba solo de velocidad, sino de adaptación. Piensa en la campaña de Jena-Auerstedt. Allí, la superioridad táctica y la confusión enemiga fueron claves. Contrasta eso con la península ibérica, donde la resistencia guerrillera dificultó la velocidad y la eficacia de sus tácticas. ¿Te das cuenta cómo el entorno y la naturaleza del enemigo influyeron en el resultado? Y finalmente, la invasión de Rusia. Una campaña que, a pesar de su inicio fulgurante, terminó siendo un desastre. Aquí, la logística, el clima y la resistencia rusa demostraron ser obstáculos insuperables para la estrategia de ofensiva relámpago. ¿Qué aprendemos de esta comparación? Que incluso la genialidad de Napoleón tenía sus límites. La flexibilidad y la adaptación eran tan importantes como la velocidad misma. Mira, tú mismo has visto la velocidad de sus movimientos. Eso no era casualidad. Napoleón, como líder, inspiraba una lealtad feroz en sus tropas. Su carisma y su capacidad para tomar decisiones rápidas y audaces en el campo de batalla eran legendarias. Él no solo dirigía, sino que se involucraba directamente, infundiendo confianza y valentía en sus hombres. Esa fue la clave para el éxito de muchas de sus ofensivas. Pero el liderazgo solo no basta. Piensa en la logística. El genio de Napoleón se veía también en su capacidad para abastecer a sus ejércitos, incluso en campañas rápidas y extenuantes. Tenía sistemas de suministro eficientes, redes de espías que le proporcionaban información vital y una comprensión profunda de la gestión de recursos. Sin una logística impecable, esas ofensivas relámpago hubieran sido imposibles. Y finalmente, la innovación militar. Napoleón no se limitó a usar las tácticas tradicionales. Introdujo mejoras en la organización del ejército, en el entrenamiento y en el uso de la artillería. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias y a los enemigos, combinando velocidad y sorpresa con tácticas disciplinadas, fue crucial. Recuerda cómo adaptó sus estrategias a cada teatro de operaciones, fue un maestro. Piensa en el impacto político, amigo. Cada victoria relámpago de Napoleón redibujaba el mapa de Europa. Reinos caían como fichas de dominó, y nuevas alianzas se forjaban bajo la presión de su avance imparable. El antiguo orden monárquico se tambaleaba, dando paso a un nuevo orden, aunque fugaz, marcado por su ambición. Socialmente, la era napoleónica fue un crisol de cambios. La rápida sucesión de conquistas y reformas impulsó la movilidad social, aunque a menudo a costa de la estabilidad. Nuevas ideas, como la igualdad ante la ley, al menos en teoría, se difundieron a través de Europa, aunque la realidad fuera más compleja y muchas veces opresiva. En el ámbito militar, las ofensivas relámpago de Napoleón revolucionaron las tácticas de guerra. Su énfasis en la velocidad, la concentración de fuerzas y la maniobrabilidad obligó a los ejércitos de toda Europa a adaptarse o a ser derrotados. El impacto en la estrategia militar fue profundo y duradero. Nuevas doctrinas y tecnologías militares surgieron como respuesta directa a su forma de hacer la guerra. Pero, ¿qué hay de su legado?
La velocidad y la concentración de fuerza de Napoleón, su capacidad para tomar decisiones rápidas y audaces en el campo de batalla, sentaron las bases de la guerra moderna. Piensa en la logística, amigo. Su sistema de aprovisionamiento y el uso eficiente de la artillería influyeron en las campañas militares posteriores. No se trataba solo de ganar batallas, sino de controlar el territorio y la población. Su enfoque en la rapidez y la sorpresa, en el empleo masivo de la infantería y la caballería coordinada, se convirtió en un modelo para los ejércitos de todo el mundo. La doctrina militar napoleónica, con sus innovaciones tácticas, influyó en el desarrollo de los ejércitos modernos y su impacto se puede apreciar hasta nuestros días. Verás, su estrategia no solo se limitaba a la fuerza bruta. Napoleón comprendió la importancia de la inteligencia militar, la planificación estratégica y la adaptación a las circunstancias cambiantes del combate. Su capacidad para inspirar lealtad y motivación en sus tropas también fue un factor clave en sus éxitos. La efectividad de su gran ejército, su organización y disciplina, fueron aspectos que se estudiaron y se imitaron en las décadas y siglos siguientes. Todo esto contribuyó a la evolución de la guerra. Pero su genio militar no residía solo en la fuerza bruta, tú también deberías saber que Napoleón era un maestro del engaño. Antes de cada ofensiva, su red de espías, eficiente y extensa, le proporcionaba información crucial sobre los movimientos del enemigo. Imagínate, el tamaño de sus ejércitos, sus fortalezas, sus debilidades, todo estaba al alcance de su mano. Esta información privilegiada le permitía planear sus ataques con una precisión quirúrgica, sorprendiendo siempre a sus oponentes. A veces, incluso inventaba información falsa para despistar al enemigo, creando una cortina de humo que le permitía concentrar sus fuerzas en el punto crucial del ataque. Piensa en la astucia de sus maniobras, despliegues de tropas ficticios, rumores estratégicamente sembrados, todo formaba parte de su juego de ajedrez militar. Él manipulaba la información, la retorcía a su favor, para confundir y desorientar al oponente, debilitándolo antes del golpe. Recuerda que Napoleón no solo se limitaba a recopilar información, la interpretaba con una brillantez excepcional. Sabía discernir la información verdadera de la falsa, utilizando su intuición y su profundo conocimiento del terreno y las estrategias militares. Esta capacidad de análisis le permitía anticipar los movimientos del enemigo, previniendo posibles emboscadas y explotando sus vulnerabilidades con eficacia despiadada. Era un maestro en convertir la información en ventaja táctica. Pero esa información, tú lo sabes, no garantizaba el éxito. La logística, un verdadero quebradero de cabeza, era vital. Imagínate, mover miles de hombres, caballos, cañones y provisiones a través de terrenos accidentados, ríos caudalosos y caminos embarrados. Un retraso en la llegada de suministros podía significar la diferencia entre la victoria y una derrota catastrófica. La eficiencia de su sistema de aprovisionamiento era crucial y cualquier fallo podía desbaratar sus planes. El clima, impredecible y a menudo hostil, también jugaba un papel crucial. Inviernos gélidos que paralizaban los movimientos, lluvias torrenciales que convertían los campos de batalla en lodazales intransitables, o el calor abrasador del verano que agotaba a las tropas. Recuerda las campañas en Rusia, un verdadero infierno. Las condiciones meteorológicas podían desorganizar las ofensivas, retrasando los avances y debilitando al ejército. Y por último, pero no menos importante, estaba la resistencia enemiga. No siempre se enfrentaba a ejércitos desorganizados. A menudo, Napoleón se encontraba con oponentes decididos y bien preparados, dispuestos a defender su territorio hasta la muerte. La tenacidad de los ejércitos aliados, su conocimiento del terreno y sus tácticas defensivas, suponían un desafío constante que obligaba a Napoleón a desplegar toda su astucia y capacidad estratégica para superarlas. Pero, ¿qué pasaba si la logística se resolvía? Aún quedaba un factor crucial, la moral de tus tropas.
Un ejército con baja moral es un ejército derrotado antes de la batalla. Imagina a tus soldados hambrientos, agotados y desmoralizados por las constantes derrotas. Su lucha se vuelve una carga, no una causa. La disciplina, por otro lado, era la columna vertebral del ejército napoleónico. Sin ella, el caos y la derrota serían inevitables. Napoleón lo sabía, y por eso le daba tanta importancia a la propaganda, a mantener la fe en la victoria, a premiar el valor y la lealtad. Un ejército motivado, con una moral alta, podía superar obstáculos aparentemente insuperables. Recuerda las marchas extenuantes, el frío, el hambre. Todo era más llevadero si creían en su líder y en la causa que defendían. La disciplina, impuesta con mano firme pero justa, aseguraba el orden y la eficiencia en el campo de batalla. Esa combinación de moral alta y férrea disciplina era la clave del éxito de Napoleón. No solo se trataba de tácticas brillantes y estrategias maestras, la fuerza de voluntad de sus soldados, su creencia en la victoria, y su obediencia inquebrantable a las órdenes, eran armas tan poderosas como cualquier cañón. Piensa en ello. Un ejército bien alimentado, pero desmoralizado, probablemente se derrumbaría ante la primera dificultad. En cambio, un ejército con moral de acero, aunque mal abastecido, podía lograr lo impensable. Imagina a tus soldados, cansados pero decididos, marchando tras Napoleón. Pero él no estaba solo. Recuerda a figuras clave como el mariscal Ney, el brazo de hierro de Napoleón, siempre a la vanguardia, un líder implacable en el campo de batalla. O Davout, maestro de la logística y la estrategia, quien aseguraba que el ejército francés estuviera siempre abastecido y en posición estratégica. Ellos, junto a otros grandes generales, fueron la columna vertebral de sus victorias. Pero, ¿quiénes eran sus enemigos? El poderoso ejército británico, liderado por figuras como Wellington, un estratega pragmático que supo contrarrestar las tácticas de Napoleón, especialmente en la península ibérica. Recuerda también al zar Alejandro I de Rusia, cuyo vasto imperio y resistencia invernal fueron cruciales en la derrota de Napoleón en la campaña de Rusia. Fueron oponentes formidables, cada uno con sus propias fortalezas. Y no olvidemos a los aliados de Napoleón. Reyes y emperadores que, en un momento u otro, se unieron a su causa, buscando expandir sus propios imperios o simplemente sobrevivir a la vorágine napoleónica. Estos aliados, aunque a veces inestables, jugaron un papel importante en la expansión del dominio francés, proporcionando tropas y recursos. Su lealtad, sin embargo, era a menudo tan volátil como el mismo campo de batalla. Pero la grandeza de Napoleón trasciende sus victorias. Piensa en su impacto, amigo. Su énfasis en la velocidad y la concentración de fuerzas, la creación de grandes cuerpos de ejército maniobrables, revolucionó la guerra. Antes, las batallas eran más estáticas, menos dinámicas. Él cambió eso, ¿verdad? Impuso la importancia de la logística, la necesidad de una cadena de suministros eficiente para alimentar a sus ejércitos en campaña, algo fundamental para sus rápidas ofensivas. Su doctrina militar, basada en la guerra de maniobras, la sorpresa y la velocidad, se estudia aún hoy. Imagina el impacto de sus innovaciones en la formación de los oficiales, en la estrategia y la táctica. La importancia que le dio a la artillería, su uso estratégico para romper las líneas enemigas, fue crucial en muchas de sus victorias. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de inteligencia militar aplicada en el campo de batalla. El legado de Napoleón en el arte de la guerra es innegable. Su influencia se extiende a lo largo de siglos, moldeando las estrategias militares de muchos países. Sus campañas, sus victorias y sus derrotas sirvieron como lecciones para generaciones de comandantes. Incluso sus errores se estudian con atención, para aprender de ellos. Así que, aunque las armas y la tecnología han cambiado, los principios básicos que Napoleón estableció siguen siendo relevantes hoy en día.
Piensa en esto, amigo, el impacto de Napoleón en el siglo XIX fue monumental. Su código legal, el Código Napoleónico, influyó en sistemas jurídicos de toda Europa y más allá, dejando una marca indeleble en la administración de justicia. Su reforma administrativa, aunque a veces impuesta con fuerza, modernizó la burocracia en muchos países, sentando las bases para los estados-nación modernos. No lo olvides. La influencia de sus campañas militares, su estrategia, tácticas y organización del ejército, se estudiaron y se siguen estudiando en las academias militares de todo el mundo. Generaciones de estrategas militares aprendieron de sus éxitos y fracasos, adaptando sus innovaciones a las guerras del siglo XIX y más allá. Su legado militar es indiscutible. Pero su impacto va más allá de lo militar y legal. El auge del nacionalismo, la difusión de ideas revolucionarias, incluso la propia configuración política de Europa tras su caída, fueron moldeadas por su ascenso y caída. Fue un catalizador de cambios profundos, incluso si muchos de esos cambios fueron indirectos o no intencionados por él. Tú mismo puedes apreciar la profundidad de su huella. Bueno, ¿te quedaron dudas? Muchos me preguntan sobre la duración de estas ofensivas. Variaban, ¿sabes? Algunas fueron fulminantes, duraron apenas semanas, mientras que otras se extendieron por meses, dependiendo de la resistencia enemiga y el terreno. Recuerda que la velocidad y la sorpresa eran claves en la estrategia de Napoleón. Otra pregunta frecuente, ¿qué tan importantes fueron estas ofensivas para su victoria final? Pues mira, fueron piezas fundamentales. Cada una debilitó a sus enemigos, les quitó recursos y, sobre todo, minó su moral. Si no hubiera tenido este tipo de ataques rápidos y decisivos, su camino hacia el dominio europeo habría sido mucho más difícil, si es que lo hubiera logrado. Y finalmente, ¿qué podemos aprender de las estrategias de Napoleón? Mucho, amigo. La importancia de la velocidad, la sorpresa, la concentración de fuerzas, la adaptación al terreno. Estas lecciones siguen siendo relevantes en la estrategia militar moderna. Y no solo eso, su capacidad para inspirar lealtad y motivación en sus tropas es algo digno de estudio. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de las ofensivas relámpago de Napoleón. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la estrategia de Napoleón? Déjalo en los comentarios.